En La Señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista. 12 horas 13 minutos en toda la República Argentina. Si algo caracteriza este programa, y siempre lo decimos, es que hablamos con los protagonistas, con aquellos que tienen algo más para decir y son parte integrante de las cosas que nos suceden, de la realidad cotidiana. Y algo que ha sacudido la agenda pública en los últimos días de 2021 y en los primeros de 2022, por supuesto, volvemos a hablar del tema del video de Marcelo Villegas, el entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, que en 2017 se reunió con empresarios de la construcción y mostró palmariamente lo que se venía denunciando desde hacía bastante tiempo, que era el supuesto armado de causas judiciales, la persecución a dirigentes sindicales con el alegado propósito de desarticular no solo la conflictividad, sino sobre todo la legislación protectoria que tenemos en la Argentina a favor de los trabajadores. En ese sentido nos parecía importante hablar con este protagonista que va a pasar ahora con nosotros, porque hace un tiempo nosotros en ámbito financiero y en C5N habíamos contado sobre un caso que tenía muchas similitudes con lo que quedó expuesto de Villegas respecto del Pata Medina y el sector de la construcción. Él es Héctor Ponce, es el titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera y está en comunicación telefónica con nosotros. Ponce, buen día. Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, un poco esta introducción extensa tenía que ver con poner un contexto para la charla. Nosotros hace tiempo que queríamos hablar y nos parecía que era una muy buena oportunidad de este primer programa del año para compartir con usted, que si no me equivoco hasta ahora no había hablado públicamente de este tema, por eso lo agradecemos particularmente. Cuando usted ve el video de Villegas reunido con empresarios de la construcción y demás, ¿a usted le pasaron cosas similares? ¿Encontró similitudes? ¿Encontró alguna diferencia? Quería un poco que nos contara qué le pasó con ese video y su caso personal, Ponce. Bien, sí, efectivamente pasaron cosas. Lo que ahora se demuestra es que no solo existía el macabro, inconstitucional deseo de cometer un acto reñido con lo legal, sino que se recurría a quienes supuestamente deben garantizar un derecho esencial, como lo es el de proveer justicia. Y lo que yo quiero aclarar también que en esto no tenemos que poner a todos en la misma bolsa, porque hay jueces probos y jueces que no lo son, entonces tampoco quiero generalizar. Pero en los últimos tiempos asistimos en Argentina, en el último gobierno, como nunca antes, a un descrédito de dos institutos que tienen entre sus responsabilidades garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes laborales, por una parte, y por otra parte la defensa de esos intereses. Estoy hablando de los abogados laboralistas y de los dirigentes sindicales. Si ustedes recuerdan, a los primeros se los vino caracterizando como mafiosos y a los segundos, y es el caso que a nosotros nos toca, como corruptos. Estas dos denominaciones, propagadas insistentemente desde la cúpula del gobierno argentino anterior, con réplicas constantes en medios de comunicación, generaron y generan aún un relato que fue incorporado como una verdad, por una gran parte de la población que consume esa formación entre paréntesis de esos medios, ¿no? Esto podría, siempre nosotros hablamos con las y los compañeros, ¿no? Esto podría ser cierto, ¿no? Entonces siempre proponemos hacer un ejercicio al respecto que nos permita, a través de la teoría del absurdo, llegar a la verdad. Y entonces le damos el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que debemos evaluar sin injerencia propagandística de los medios este concepto, ¿no? Los habitantes, por ejemplo, de Caballito, de Buenos Aires, o los de Recoleta, o los de San Telmo, o los de Pocitos de Uruguay, o qué sé yo, los de la Gran Vía de Madrid, son todos mafiosos o corruptos. El común de la gente, si es que no tendría su capacidad intelectual alterada o disminuida, diría, ¿no?
no es verdad lo que se está diciendo, se está mintiendo. Todos sabemos que en cada barrio, en cada ciudad del mundo, existen personas buenas, malas, honestas y deshonestas, solidarias, corruptas, etcétera, etcétera. En cada estamento, en cada organización, en cada estructura social o partido político existen todo tipo de personas. Si esto es así, entonces, ¿por qué se manifestaba y se manifiesta aún algo que no es cierto? ¿Por qué se falta a la verdad? Entonces cabría la repregunta. Si no es verdad lo que se dice, entonces, ¿cuál es el objetivo que se persigue? ¿Hay un objetivo que se persigue cuando se dice esto que no es cierto? Y por supuesto que hay un objetivo. Esto es fácilmente comprobable, por ejemplo, superponiendo a esto que acabamos de decir y de mencionar, superponiéndolo, por ejemplo, con otro ejemplo, que sería el siguiente. Ricardo Barreda fue un odontólogo femicida que asesinó a su esposa, a sus 2 hijas y a su suegra. Los medios de comunicación hablaron en aquel momento del femicida Barreda. No dijeron que los odontólogos son femicidas. Esto es así por cuanto ni el poder económico, ni el político, ni el mediático tenían ningún interés en hacer aparecer a la corporación de los odontólogos asociados a un femicidio. Barreda era el femicida, no la corpo de los odontólogos. En cambio, si encuentran a alguien ligado a un sindicato que comete o no un delito, inmediatamente se habla de la corrupción de los sindicalistas, ergo de los sindicatos. Vaya casualidad, es lo que siempre decimos, las organizaciones que defienden los intereses de las y los trabajadores frente al resto de los poderes concentrados. Es más, a veces incluso no hace falta que cometamos delito alguno, ¿no? Y esto lo digo en forma personal. Basta con una acusación, la mediatización de esa acusación, para que parte de nuestra sociedad, entre paréntesis, la que piensa con cabeza ajena, o la que tiene permanentemente los oídos y la vista puesta en determinados medios de comunicación, se expida al respecto, sentenciando equivocadamente. Luego uno puede demostrar que es inocente, como me pasó a mí, bueno, pero eso no está en ningún lado, nadie se entera. Entonces, me parece que es importante poner de manifiesto estas cosas, ¿no? Es decir, que o se vive en un Estado de Derecho o no se vive en un Estado de Derecho. No podemos andar con medias tintas. Una mujer no está media embarazada. Usted embarazada o no está embarazada. Entonces, quienes deseamos vivir en un Estado de Derecho, no solamente repudiamos este tipo de actitudes, que son actitudes que no tienen absolutamente nada que ver con un Estado de Derecho, sino que queremos que la comunidad, que todos vivamos bajo las mismas reglas de juego. Eso es lo que básicamente nosotros entendemos que ha pasado, que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Ponce, le quiero pedir la mayor capacidad de síntesis posible, porque el año pasado nosotros dimos cuenta o entrevistamos, de hecho, a Guillermo Pereira, el dirigente petrolero, diciendo que él había escuchado en persona a Mauricio Macri diciendo: a Héctor Ponce lo quiero meter preso. Queríamos, en primera persona, en este caso, que usted nos relate cómo le llegó esto, si es que le llegó, y cuál fue el caso puntual. Por eso le pido la mayor síntesis posible, porque tenemos poco tiempo, pero me interesaría saber qué fue lo que sucedió concretamente con usted respecto del gobierno de Mauricio Macri. No solamente yo lo supe a través de Guillermo Pereira, yo lo supe mucho antes, porque incluso lo dijo en distintos estamentos el expresidente de la Nación, sin conocerme, sin saber lo que nuestra organización estaba haciendo por las y los trabajadores. Nosotros, y es por el desconocimiento literal de lo que es el mundo de las organizaciones sindicales. Nosotros no nos manejamos al margen de la ley, nosotros trabajamos dentro de lo que establece nuestra Constitución Nacional, y ella se lo había dicho a distinta gente, nunca se había privado de decirlo. Es más, en una reunión que se hizo en el Ministerio de Agricultura a cargo de Echeverre, un grupo dentro del ministerio, y esto es lo grave, un grupo de personas pidió directamente la eliminación de nuestra organización sindical, con lo que eso implica. Esto se lo pidieron a productores tamberos. Los productores tamberos, muchos de ellos tuvieron la dignidad
de venir y contarnos lo que ellos se retiraron de esa mesa. Es más... Pero perdón, Ponce, ¿quién pidió la desaparición del sindicato, concretamente? Un grupo pequeño de empresarios en presencia del ministro de Agricultura de la Nación, ¿no? En presencia de Echeverría, ajá, ok. Exactamente, entonces, digamos, a ver, cuando se produce algo dentro del ámbito de un ministerio de estas características de la Nación, esa cartera evidentemente está de alguna manera acompañando esta política. ¿Cómo se va a pedir que se elimine algo que legalmente está constituido como una organización sindical? Entonces, mire, yo creo que mucha gente no se da cuenta de la finitud de nuestra existencia. Algunos podrán sacar, es una calecita la vida, algunos podrán sacar la sortija y dar una o dos vueltas más, pero más temprano que tarde todos nos vamos a terminar yendo. Entonces creo que hay mucha gente que muchas veces tiene poder y que no se da cuenta de esas cosas. Nosotros nos damos cuenta porque permanentemente estamos en contacto con la gente. Yo vivo en el interior de mi país, vivo en una ciudad pequeña como Sunchales. Aquí todo el mundo nos conoce, somos 24.000 habitantes y sabemos quién es quién. Y por eso nos duelen estas cosas que pasan muchas veces a nivel nacional y queremos que definitivamente queden en el pasado. Y esta manifestación de deseos, estamos hablando con Héctor Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera. Le quiero preguntar si estas manifestaciones hechas por algunos empresarios y por el propio Mauricio Macri, ahora usted nos ratifica que en varias oportunidades dijo que a usted lo quería preso, quería saber cómo se tradujeron en los hechos concretos, digamos, cómo se tradujo en la gestión a la luz de esto que hemos visto en la mesa judicial, en la Gestapo que pedía Marcelo Villegas. ¿Cómo se tradujo, cómo se concretó eso en su caso? Concretamente nos decían que nos iban a meter presos, esa es la realidad. Permanentemente nos manifestaban eso. Nosotros... Claro, pero digo, más allá de la manifestación, ¿qué hechos concretos usted percibió de parte de aquella gestión donde buscaban, en todo caso, involucrarlo o enjuiciarlo? Yo tuve 11 allanamientos, nada menos que 11 allanamientos, no solamente nuestra organización, sino yo en forma particular y mi familia. Y fuimos perseguidos permanentemente. Tuvimos nuestras cuentas bloqueadas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso se hace para intimidar. Todo eso se hace, digamos, no solamente para intimidar, para molestar, mirar lo que te va a pasar. Nosotros eso lo vivimos en carne propia, pero siempre pensamos de la misma manera. Muchas veces vivir con dignidad supone pagar un precio y muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio necesario para cumplir con la responsabilidad conferida por las y los compañeros trabajadores que ayer nos volvieron a poner en nuestros cargos. Ayer nosotros asumimos un nuevo mandato al frente de nuestra organización sindical. Uh-huh. ¿Hubo algún episodio, porque le comento por ejemplo que Guillermo Pereira en aquella oportunidad habló de seguimientos, habló de personas que él podía suponer que estaban tratando de o espiarlo o algo por el estilo, habló de drones incluso, no sé en el caso suyo si además de avisarle, que me gustaría saber en todo caso quién fue, si hubo algún funcionario de la gestión anterior que le dijo que lo iba a meter preso, ¿qué otras cosas usted podía percibir cercanamente de este tipo de maniobras? No, que nosotros vivíamos permanentemente seguidos por gente. Acá en mi localidad somos pequeños, somos pocos, y sabemos, digamos, los vehículos que no son de... A ver, para que nos ubiquemos, Sunchales tiene 24 o 25 mil habitantes, y sabemos, digamos, cuando tenemos vehículos parados frente a nuestra casa, a una cuadra de nuestra casa, cuando nos siguen, digamos, al trabajo, cuando nos siguen al centro de estudio, cuando me siguen a la sede del sindicato, cuando me siguen al centro médico que nosotros poseemos. Nosotros sabemos, digamos, todo eso y lo conocemos ciertamente. Esto nosotros lo hemos denunciado ante la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, UITA. Es una organización internacional adherida a OIT con sede en Ginebra. Nosotros desde Atirregui, quien les habla, digamos, preside la división lácteos mundial, y bueno, hemos tenido la presencia de ellos mismos dentro de nuestra organización sindical, de alguna manera respaldando, y nos han dicho ante la evidencia que ha surgido nuevamente de volver a hacer las denuncias ante entidades de derechos humanos internacionales. Así que seguramente vamos a estar trabajando en el tema, porque queremos que esto que
no se naturalicen este tipo de cuestión. Y también, por supuesto, desde el punto de vista personal, enterados, interiorizados de muchas de las cosas que pasaron en aquel momento, hemos tomado los recaudos necesarios, sabiendo que después cualquier cosa que se haga en contra de nuestra organización y desde el punto de vista personal también va a estar viciada de nulidad, toda vez que se pergeñó desde siempre y de la máxima magistratura de nuestro país un perseguimiento por nada más y nada menos porque nosotros cumplimos con la obligación de defender los intereses de las y los compañeros lecheros de todo el país. Ponce, la última que quiero hacerle tiene que ver también con este tema, pero de alguna manera uno puede establecer hasta una diferenciación entre algunos dirigentes que desde el arranque de la gestión de Mauricio Macri, o por lo menos desde los primeros tiempos, ya había un tono de confrontación directa. Uno percibe que Roberto Baradel, por ejemplo, con la gestión de María Eugenia Vidal fue de choque permanente desde el principio. Bueno, los Moyano, al poco tiempo de arrancar la administración de Cambiemos, también estaban en una situación de beligerancia permanente, pero también uno ve que otros dirigentes, mencioné hace un ratito el caso de Pereira, y creo que, por lo menos a título personal, lo podría considerar a usted también como alguien que tuvo diálogo y tuvo negociación, incluso han establecido renegociaciones del convenio colectivo con la administración de Mauricio Macri, es decir, había un tono dialoguista con la gestión. ¿Por qué cree usted que, a pesar de esa predisposición que mostraban dirigentes como usted o como Pereira, aún así eran objeto de seguimientos, persecución, maniobras de espionaje? Bueno, porque dentro del gobierno hay, digamos, el ejemplo que daba anteriormente creo que cabe. Dentro de un gobierno hay gente de una determinada clase y hay gente de otra clase. El expresidente de la Nación jamás tuvo contacto conmigo, nunca hablé yo con él, jamás estuvimos en una reunión juntos. Sin embargo, tenía un concepto que estoy seguro que fue interpuesto por alguien de su confianza y que tenía precisamente interés dentro del campo de la actividad industrial láctea. Entonces eso yo lo conozco perfectamente. Entonces el expresidente en todo caso no hablaba por lo que él pensaba, sino por lo que le dijeron. Entonces, dentro del estamento gubernamental anterior había gente que cuando nos conoció se dio cuenta que nosotros no éramos gente que quería destruir a la actividad, que quería destruir a la industria, sino que éramos necesariamente gente que estaba cumpliendo con nuestra función responsablemente y no por eso estábamos cometiendo actos reñidos con lo que tendría que ser nuestra obligación y nuestra responsabilidad. ¿Quién cree usted, Ponce, que le calentaba la oreja, entre comillas, a Macri? Y quién estaba ligado en aquel momento, digamos, en este momento también, a una empresa láctea de aquí de Santa Fe, el dueño de Pampachí, y que era, digamos, alguien total y absolutamente cercano, digamos, al expresidente de la Nación, ya que estuvo desde el inicio mismo de la gestión hasta finalizar la gestión. Esa es la realidad. Porque nadie puede, digamos, hablar sin conocer. El expresidente a nosotros no nos conocía, digamos, en absoluto. Vos has tenido oportunidad de ver lo que decía Guillermo Pereira, y lo voy a meter preso. Sí. Lo voy a meter preso. Bueno, eso también por la falta de conocimiento. Mirá, Perdón, Ponce, acá acudo a mi compañera, que es la que sabe de la materia. ¿Es Lopetegui la persona de la cual usted se está refiriendo como...? Sí, absolutamente. Lopetegui estuvo, digamos, permanentemente, digamos, al lado del expresidente de la Nación y jugaba en un mostrador y en el otro. Digamos, él es dueño de una empresa láctea y a su vez, digamos, está dentro del ámbito del gobierno. Que podría desarrollar su labor de la misma manera. Pero obviamente sabemos, digamos, de que no ha sido así. Ponce, ¿qué tal? Patricia Valli lo saluda. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? En Pampachís eran Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y Miguel Brown, eran los fundadores de esa empresa. Esto es específicamente Lopetegui. Sí, a ver, yo digo Lopetegui como también, digamos, Quintana estaba, por ejemplo, según lo dicho por el compañero Guillermo Pereira, en aquel viaje que hicieron a Estados Unidos también estaba Quintana. Y tengo otras referencias, pero me voy a reservar, digamos, algunos nombres para cuando llegue el momento. Tengo, digamos,
otra gente del máximo nivel que también me dijo exactamente lo mismo que pensaban hacer con nosotros. ¿Se va a presentar digamos, como testigo, como querellante en alguna de las causas que se están investigando? Sí, nosotros los estamos viendo junto con nuestro equipo de trabajo, y no solamente con nuestro equipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, integramos una confederación como la CASIA, donde está integrado por 17 organizaciones sindicales, y también con una confederación que nuclea a las organizaciones de actividades industriales. Estamos viendo y trabajando con ellos en toda esta cuestión en la materia, porque no se trata de una cuestión personal, de una cuestión individual, sino que entendemos que es una cuestión que agravia el derecho colectivo de los trabajadores. Lo vamos a seguir de cerca y desde ya le agradecemos haber charlado con nosotros, Ponce. Ha sido un gusto, un gran abrazo para ustedes, que tengan muy buen día. Héctor Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, un testimonio que nos parecía importante, que hasta ahora no había sido puesto al aire, no se lo había escuchado hablar a título personal de estas maniobras que ahora estamos investigando a la luz del video de Marcelo Villegas, la mesa judicial, lo que se ha conocido como la Gestapo macrista antigremios. 12 horas 34 minutos, esto es Toma y Daca.